Aprender a vivir. En las escuelas helenísticas y romanas de filosofía es donde el fenómeno resulta más sencillo de observar. Los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita. Según ellos, la filosofía es ejercicio. En su opinión, la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas, o aún menos en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. La actividad filosófica no se sitúa solo en la dimensión del conocimiento, sino en la del yo y el ser. Consiste en un proceso que aumenta nuestro ser, que nos hace mejores. Se trata de una conversión que afecta a la totalidad de la existencia, que modifica el ser de aquellos que la llevan a cabo. Gracias a tal transformación, puede pasarse de un estado inauténtico en el que la vida transcurre en la oscuridad de la inconsciencia, socavada por las preocupaciones, a un estado vital nuevo y auténtico en el cual el hombre alcanza la conciencia de sí mismo, la visión exacta del mundo, una paz y libertad interiores. Según todas las escuelas filosóficas, la principal causa de sufrimiento, desorden e inconsciencia del hombre proviene de sus pasiones, de sus deseos desordenados, de sus temores exagerados. El dominio que sobre él ejercen las preocupaciones le impide vivir en la verdad. La filosofía aparece en primer lugar, pues, como terapia de las pasiones, esforzarse por despojarse de sus pasiones, escribe Friedman. Cada escuela dispone de su propio método terapéutico, pero todas entienden tal terapia unida a una transformación profunda de la manera de ver y de ser del individuo. Los ejercicios espirituales tendrán como objetivo justamente llevar a cabo esta transformación. Observemos en primer lugar el ejemplo de los estoicos. Según se explican, la infelicidad de los hombres proviene de su anhelo por conseguir o conservar ciertos bienes que se arriesgan a no obtener o a perder, obcecándose en evitar males a menudo ineluctables. La filosofía serviría, por lo tanto, para educar a los hombres a fin de que deseen obtener exclusivamente ese bien que se puede obtener y evitar solo el mal que es posible evitar. Este bien que puede siempre obtenerse y ese mal que puede siempre evitarse deben depender únicamente, para ser tales, del albedrío humano. Se trata, pues, del bien moral y del mal moral. Solo ellos dependen de nosotros, mientras los restantes escapan a nuestra voluntad. Por consiguiente, esos restantes que no dependen de nosotros corresponden al encadenamiento necesario de ciertas causas y efectos que escapan a nuestro albedrío. Tendrían que resultarnos por completo indiferentes, es decir, que no deberíamos introducir en ellos diferenciación alguna, sino aceptarlos como algo establecido en todo caso por el destino. Y es que pertenecen, en efecto, al dominio de la naturaleza. Se produce aquí una absoluta inversión del modo habitual de entender las cosas. Se pasa de una visión humana de la realidad, visión en la cual los valores dependen de las pasiones, a otra visión natural de las cosas que sitúa cada acontecimiento en la perspectiva de la naturaleza universal. No resulta nada fácil efectuar semejante cambio de perspectiva. Es precisamente en este punto donde deben intervenir los ejercicios espirituales a fin de ir operando poco a poco esa indispensable transformación interior. No contamos con ningún tratado que codifique o sistematice la enseñanza y la técnica de algunos ejercicios espirituales. No obstante, las alusiones a determinados tipos de actividad interior resultan de lo más frecuente en los escritos de época helenística y romana. Es preciso concluir que tales ejercicios eran harto conocidos y que bastaba simplemente conocer alguna referencia, puesto que formaban parte de la vida cotidiana de las escuelas filosóficas. Formaban parte, así pues, de las enseñanzas orales tradicionales. Gracias a Filón de Alejandría, disponemos de dos textos con listados de ejercicios. Uno y otro no coinciden exactamente, pero tienen el mérito de mostrarnos un panorama bastante completo de la terapia filosófica de inspiración estoico-platónica. Uno de estos textos cita el estudio, el examen en profundidad, la lectura, la escucha, la atención, el dominio de uno mismo y la indiferencia ante las cosas indiferentes. El otro nombra las lecturas, las meditaciones,
la terapia de las pasiones, la rememoración de cuanto es beneficioso, el dominio de uno mismo y el cumplimiento de los deberes. Con ayuda de ambos textos podemos reconstruir la lista de ejercicios espirituales estoicos analizando sucesivamente los siguientes grupos. En primer lugar, la atención, después la meditación y la rememoración de cuanto es beneficioso. Más tarde, aquellos ejercicios de carácter más intelectual como son la lectura, la escucha, el estudio y el examen en profundidad, para concluir con aquellos ejercicios de naturaleza más activa como son el dominio de uno mismo, el cumplimiento de los deberes y la indiferencia ante las cosas indiferentes. La atención supone la actitud espiritual fundamental del estoico. Consiste en una continua vigilancia y presencia de ánimo, en una conciencia de uno mismo siempre alerta, en una constante tensión espiritual. Gracias a ella, el filósofo advierte y conoce plenamente cómo obra en cada instante. Gracias a esta vigilancia del espíritu, la regla vital fundamental, es decir, el discernimiento entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, se encuentra siempre a mano. Resulta esencial para el estoicismo, como por otra parte también para el epicureísmo, inculcar a sus adeptos algunos principios fundamentales extremadamente sencillos y claros, formulables en pocas palabras justamente a fin de que se pueda recurrir a ellos con facilidad, resultando aplicables con la seguridad y constancia de un movimiento reflejo. No debes apartarte de tus principios cuando duermes, ni al despertar cuando comes, bebes o conversas con otros hombres. Esta misma vigilancia del espíritu permite aplicar la regla fundamental a las siguientes situaciones concretas de la existencia, obrándose siempre así con corrección en todo cuanto se emprenda. También puede definirse esta vigilancia como una forma de concentración centrada en el momento presente. Ante cualquier situación y de manera constante, depende de ti regocijarte piadosamente por lo que sucede en ese momento concreto. Conducirte ecuánimemente con cuantos tienes a tu alrededor y examinar con cierto rigor la representación presente con tal de que tu pensamiento no admita lo que sea inadmisible. En esta atención al instante presente reside de algún modo el secreto de los ejercicios espirituales. Libérate de las pasiones siempre provocadas por un pasado o un futuro que en absoluto depende de nosotros. Facilita la vigilancia concentrándolas sobre un breve instante, siempre dominable, siempre soportable en su exigüidad. Por último, abre tu conciencia a la conciencia cósmica, obligándote a descubrir el valor infinito de cada instante y aceptando cada momento de la existencia según la perspectiva de la ley universal del cosmos. La atención permite dar respuesta inmediata tanto a los acontecimientos como a las cuestiones planteadas repentinamente. Para ello es necesario que los principios fundamentales estén siempre a mano. Es preciso impregnarse de la regla vital aplicándola mediante el pensamiento a las diversas circunstancias vitales, al igual que uno asimila mediante el ejercicio ciertas reglas gramaticales o aritméticas aplicándolas a casos particulares. Pero aquí no se trata de un mero saber, sino de la transformación de la personalidad. La imaginación y la afectividad deben colaborar en el ejercicio del pensamiento. Todos los medios psicocagógicos de la retórica, todos los métodos de la amplificación deben ser movilizados. Conviene que uno mismo se formule la regla vital de la manera más dinámica y concreta, debiéndose poner ante los ojos unos acontecimientos vitales contemplados a la luz de esa regla fundamental. En esto consiste el ejercicio de memorización y de meditación de la regla vital. Este ejercicio de meditación facilita el estar preparado para el momento en que una circunstancia imprevista, quizá dramática, se presente. Uno debe representarse anticipadamente lo que se entiende por praemeditatio malorum, los problemas propios de la existencia, la pobreza, el sufrimiento, la muerte. Hay que mirarlos de frente recordando que no son males, puesto que no dependen de nosotros. En la memoria habrán quedado fijadas aquellas máximas contundentes que, llegado al caso, nos ayudarán a aceptar esos acontecimientos que forman parte del curso de la naturaleza. Estas máximas y sentencias deberán tenerse, pues, siempre a mano. Deberán ser fórmulas o argumentos de carácter persuasivo, a los que uno podrá recurrir frente a cualquier suceso a fin de controlar sus impulsos de temor, cólera o tristeza.
Por la mañana habrán de examinarse previamente las actividades que se realizarán a lo largo de la jornada, estableciéndose los principios que las gobernarán e inspirarán. Por la tarde serán analizadas de nuevo para rendir cuenta de las faltas o los progresos producidos. También los sueños deberán someterse a reconocimiento. Como puede observarse, los ejercicios de meditación intentan dominar el discurso interior para hacerlo coherente, para poner orden en él gracias a ese principio sencillo y universal que supone discernir entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, entre la libertad y la naturaleza. Por medio del diálogo con uno mismo o con otros, o también recurriendo a la escritura, quien desee progresar tiene que esforzarse por dirigir ordenadamente sus pensamientos, alcanzando así una transformación completa de su representación del mundo, de su paisaje interior, pero al mismo tiempo de su comportamiento exterior. Tales métodos revelan un enorme conocimiento del poder terapéutico de la palabra. Estos ejercicios de meditación y memoración exigen entrenamiento. Es en este momento cuando entran en escena los ejercicios de carácter más propiamente intelectual enumerados por Filón: la lectura, la escucha, el estudio, el examen en profundidad. La meditación se alimentará de manera todavía bastante sencilla de la lectura de las sentencias de poetas y filósofos o de apotegmas. Pero la lectura puede incluir también la explicación de los textos propiamente filosóficos o de obras redactadas por los maestros de la escuela, y se pueden leer o escuchar en el marco de las enseñanzas filosóficas impartidas por un profesor. Gracias a tales enseñanzas, todo el edificio especulativo sostenido y justificado por la regla fundamental, todos los estudios de física y lógica de los cuales ella es resumen, podrán efectuarse con precisión. El estudio y el examen en profundidad suponen, pues, la puesta en práctica de tales enseñanzas. Cabe habituarse, por ejemplo, a definir objetos y acontecimientos desde un punto de vista físico, a contemplarlos, por lo tanto, tal como se sitúan dentro del todo cósmico. O también estarán divididos en segmentos con el fin de reconocer los elementos que los componen. Vienen por último los ejercicios prácticos destinados a crear hábito. Algunos son todavía de carácter muy interno, resultando demasiado parecidos aún a esos ejercicios mentales a los cuales acabamos de referirnos. Entre ellos, por ejemplo, la indiferencia frente a las cosas indiferentes, que no es sino la aplicación de la regla vital fundamental. Otros implican cierta actividad práctica, el autodominio y el cumplimiento de los deberes de la vida social. Volvemos a encontrar aquí los temas de los que habla Friedman: esforzarse por despojarse uno de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso alrededor del propio nombre, huir de la maledicencia, liberarse de toda pena u odio, amar a todos los hombres libres. En Plutarco podemos encontrar gran número de tratados que recuerdan a estos ejercicios: del control de la cólera, de la tranquilidad del alma, del amor fraterno, del amor a los niños, de las habladurías, de la curiosidad, del amor a las riquezas, de la falsa humildad, de la envidia y el odio. Séneca, por su parte, también compondría obras del mismo género: de la cólera, de las buenas acciones, de la tranquilidad del alma, de la ociosidad. Un principio extremadamente sencillo se aconseja siempre en este tipo de ejercicios: comenzar a ejercitarse con las cosas más sencillas para implantar progresiva y sólidamente el hábito. Según los estoicos, filosofar consiste por lo tanto en ejercitarse en vivir, es decir, en vivir consciente y libremente. Conscientemente, pues son superados los límites de la individualidad para reconocerse parte de un cosmo animado por la razón. Libremente, al renunciar a desear aquello que no depende de nosotros y que se nos escapa, no ocupándonos más de lo que depende de nosotros. Una rectitud de acción en conformidad con la razón. Se comprende perfectamente que una filosofía como la estoica, que exige vigilancia, energía y tensión espiritual, estuviera compuesta antes que nada de ejercicios espirituales. Pero quizá resulte más sorprendente constatar que el epicureísmo, habitualmente considerado una filosofía tendente al placer, concede la misma importancia que el estoicismo a ciertas prácticas concretas que no son otra cosa sino ejercicios espirituales. Ello es así porque tanto para Epicuro como para los estoicos, la filosofía consiste en una terapia. Nuestra única preocupación debe ser curarnos.
Pero en este caso la curación implica liberar el alma de las preocupaciones vitales y de este modo recuperar la alegría por el simple hecho de existir. El sufrimiento de los hombres proviene de su temor ante cosas que no deben temerse y de su deseo de cosas que no es preciso desear y que les son por lo demás negadas. De esta forma su existencia se consume en el desconcierto producido por sus temores injustificados y sus deseos insatisfechos. Se encuentran así privados del único y auténtico placer, el placer de ser. Es por eso por lo que la física epicúrea busca la liberación del temor, demostrando que los dioses no tienen el menor efecto sobre la marcha del mundo y que la muerte, al implicar una total disolución, no forma parte de la vida. La ética epicúrea libera de los deseos insaciables, diferenciando entre deseos naturales y necesarios, entre deseos naturales y no necesarios, y entre deseos ni naturales ni necesarios. La satisfacción de estos primeros, la renuncia a los últimos y eventualmente a los segundos, basta para garantizar la ausencia de confusión y para que surja el bienestar por el mero hecho de existir. La carne grita: no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Quien goce de este estado y de la simple esperanza de gozar puede rivalizar en felicidad con el propio Zeus. De ahí ese sentimiento de reconocimiento casi imperceptible que ilumina lo que podría llamarse piedad epicúrea hacia las cosas. Démosle gracias a la bienaventurada naturaleza que ha hecho que las cosas necesarias resulten fáciles de obtener y que las cosas difíciles de alcanzar no resulten necesarias. Para conseguir la curación del alma se precisan ciertos ejercicios espirituales. Como en el estoicismo, deben asimilarse meditándose día y noche, breves sentencias o resúmenes que permitirían tener siempre a mano los dogmas fundamentales, entre ellos, por ejemplo, los célebres Tetrapármakon, el cuádruple remedio. Los dioses no son temibles, la muerte no es una desgracia, el bien resulta fácil de obtener y el mal sencillo de soportar. Las numerosas recopilaciones de sentencias epicúreas responden a esta exigencia de ejercicios espirituales meditativos, pues al igual que los estoicos al estudio de los más relevantes tratados dogmáticos de los principales maestros de la escuela, supone también un ejercicio destinado a alimentar la meditación a fin de que el alma quede impregnada fácilmente de la intuición fundamental. El estudio de la física viene a constituir de este modo un ejercicio espiritual particularmente importante. Es preciso persuadirse de que el conocimiento de los fenómenos celestes no tiene otro fin salvo la ataraxia o una segura confianza, siendo este igualmente el objetivo de las demás búsquedas. La contemplación del mundo físico, la representación del infinito, elemento capital de la física epicúrea, provocan una transformación total en la manera de percibir las cosas. El universo clausurado se dilata hasta el infinito. Y un placer espiritual de primer orden. Las murallas del mundo se abren y se desploman. Contemplo en el vacío del universo el nacimiento de las cosas. Ante semejante espectáculo, un divino goce y un estremecimiento sagrado se apoderan de mí, considerando estos grandes objetos que tu poder, es decir, el de Epicuro, hizo patentes al descorrer el velo con que la naturaleza los cubría. Pero la meditación, ya esté marcada por la simplicidad o por la sabiduría, no es el único ejercicio espiritual epicúreo. Para curar el alma será preciso no solo eso que señalan los estoicos, el entrenamiento para vigilarse, sino por el contrario, el entrenamiento para relajarse. En lugar de representarse los males por adelantado, preparándose para padecerlos, es necesario más bien apartar nuestro pensamiento de la visión de las cosas dolosas y fijar nuestra mirada en los placeres. Hay que revivir el recuerdo de los placeres pasados y gozar de los placeres presentes, reconociendo cuán grandes y agradables resultan estos. Existe un ejercicio espiritual muy concreto: dejar de practicar esa constante vigilancia de los estoicos con la que pretenden prepararse para salvaguardar a cada instante su libertad moral y ejercitarse mediante una elección concreta, siempre renovada, en favor de la tranquilidad y la serenidad, experimentando así una profunda gratitud hacia la naturaleza y la vida, que, si sabemos percibirlo, constituyen un constante motivo de placer y alegría. Asimismo, el ejercicio espiritual consiste en intentar vivir en el momento presente. Es entendido de modo muy distinto por estoicos y epicúreos.
Según los primeros, implica una continua atención espiritual, la vigilancia sin pausa de la conciencia moral. Según los otros, supone, una vez más, una invitación a la tranquilidad y la serenidad. Las preocupaciones que nos proyectan desgarradamente al futuro nos hacen olvidar el valor incomparable que tiene el simple hecho de existir. Solo nacemos una vez, pues 2 veces no nos ha sido permitido. Hay que hacerse a la idea de que dejaremos de existir y eso por toda la eternidad. Pero tú, que no eres dueño del mañana, todavía confías al futuro tu alegría. De esta manera, entre tales esperas, la vida se consume en vano y acabamos muriendo abrumados por las preocupaciones. Lo dice el célebre verso de Horacio, Carpe diem. Mientras nos dedicamos a hablar, el avaro tiempo huye. Recoge hoy sin confiar en dejarlo para mañana. Finalmente, a juicio de los epicúreos, el mismo placer es ejercicio espiritual, placer intelectual por la contemplación de la naturaleza, rememoración de los placeres pasados y presentes, placer, por último, de la amistad. La amistad, según la comunidad epicúrea, está relacionada por su parte con ciertos ejercicios espirituales practicados en un ambiente alegre y relajado, la pública confesión de las faltas y el correctivo fraternal, ambos ligados al examen de conciencia. Pero en especial, la propia amistad supone el ejercicio espiritual por excelencia. Todos deberían ayudar a crear el ambiente adecuado para que se abra el corazón. De lo que se trata antes que nada es de ser feliz, y el afecto mutuo, la confianza con la cual uno se apoya en los demás, contribuyen más que cualquier cosa al bienestar.